Me acerco, me conecto con todo mi cuerpo. Voy y le digo a la luna que me guíe siempre. Voy, me acerco con todos mis ancestros. Hola, muy buenas tardes a todas y todas, o días o noches, no sé, pero bueno, el momento que vean este video, mi nombre es Miguel Ángel Flores Peralta, soy sociólogo de formación por parte de la UAP, aún no estoy titulado, pero soy sociólogo de formación, y me asumo como una persona bisexual, hombre cis, que he estado trabajando en el área de masculinidades, he estado trabajando con otros hombres y otras identidades masculinas. De hecho, me meto en estos temas a convocatoria de algunas amigas y amigos que están dispuestos como a generar un proceso de trabajo en torno a las masculinidades. Por ahí del año 2017 generamos un primer encuentro de masculinidades en un taller práctico, un seminario taller llamado Incendiando Adán, que este taller lo que pretendía era justo analizar ciertas categorías del género y las masculinidades para a partir de ello irnos trabajando. También me dedico al área de participación ciudadana, soy analista social en diferentes proyectos sociales en torno al género, la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. Y bueno, me gusta mucho bailar, me gusta mucho jugar y me gusta mucho la pizza como datos extras por si algún día me quieren invitar a algo. Bienvenidos a este su taller Full Monty sobre el erotismo interseccional masculino. El día de hoy vamos a platicar acerca de estas relaciones que, por ejemplo, nosotros como vatos, en todas nuestras relaciones, bajo el contexto que vivimos, son muy violentas, verticales y obviamente desde los privilegios. Parte de este listado de relaciones que vivimos nosotros como vatos, como hombres cis, tiene que ver con la sexualidad y el erotismo. En este taller en particular vamos a abordar el erotismo, no separado de la sexualidad porque obviamente tienen mucho en común, pero sí como un apartado muy particular de su análisis en torno a cómo lo vivimos los hombres. ¿Cómo podemos definir el erotismo? Existen diferentes enfoques que abordan este tema, ¿no? Está la medicina, está la biología, está la psicología, ¿no? Desde el psicoanálisis también hay un análisis profundo de qué es el erotismo. Pero como yo no soy psicoanalista, lo abordaré desde una cuestión social. Desde la sociología se han escrito muchos postulados y muchos temas, o al menos no tantos como nos gustaría, del erotismo. Pero, ¿cómo podemos o hacia dónde podemos dirigir el erotismo? El erotismo, para mí, a partir de los diferentes enfoques, desde el feminismo, desde el postestructuralismo, desde los ámbitos más contextuales que ahorita están presentes en la discusión y en el debate académico, yo concluyo o yo recupero de estos enfoques que el erotismo es el derecho al placer. Es una práctica y un arte del disfrute propio o compartido. Y esto pareciera que desde una postura como mi ser hombre, nosotros tenemos un acceso ya explícito o por default del erotismo. Pero si lo analizamos a profundidad, en realidad el sustento de los privilegios, de cualquier privilegio masculino, está intersectado por tener que defender ese privilegio. Es decir, nosotros no somos libres de nuestro privilegio, sino más bien respondemos al ejercicio de defender el privilegio. Por lo tanto, esa libertad que en teoría nos debería dar el privilegio, en realidad solamente son formas en cómo también a nosotros nos perpetúa este sistema de dominación, terminando nosotros siendo los policías de este sistema patriarcal. En ese sentido, nosotros no accedemos a los privilegios de la burguesía, por así decirlo, sino simplemente defendemos estos elementos que terminan ejerciendo dominación hacia las otras identidades. Es por eso que cuando se habla de sexualidad, pareciera que los hombres tenemos los beneficios y el gran alcance, pero en realidad ¿cuántas veces no nos hemos reducido a simplemente la penetración? Porque la penetración es un ejercicio de dominación. Porque dentro de los enfoques de la sexualidad nos enfocamos a dominar más que a disfrutar.
Y entonces en ese ejercicio nosotros estamos defendiendo y estamos protegiendo al patriarcado desde este ejercicio muy policíaco. Es decir, el patriarcado, el capitalismo, nos ha arrebatado el placer. Es por eso que es necesario luchar y recuperar ese derecho al placer de todas las identidades. En este ejercicio de arrebatarle al patriarcado, al capitalismo, nuestro derecho al placer, es necesario entender que el erotismo está atravesado por diversas estructuras que hacen que su ejercicio sea viciado. Esto lo realizaremos por medio de un ejercicio de análisis y algunos ejercicios que dejaré para que también practiquemos desde nuestra casa, como un atentado hacia el patriarcado por tratar de recuperar nuestro erotismo masculino. Algunas de estas estructuras que atraviesan el erotismo es, por ejemplo, la clase, la edad, el cuerpo, la raza, la heterosexualidad, el capitalismo, etcétera, etcétera. Hay diversas estructuras que permean en nuestros cuerpos y que hacen que nuestro ejercicio no sea tan libre como lo pensamos. Full Monty es una película que vamos a utilizar como metáfora de este arrebate de nosotros, del arrebate que hace el sistema capitalista y patriarcal de nuestros deseos, y es una crítica a los privilegios que muchas veces se sustentan bajo estas relaciones de dominación, pero que es necesario romper con ellos. Los privilegios masculinos, hay muchas personas que dicen que los hombres deberíamos de asumirnos desde el privilegio para poder contribuir a un cambio social. Yo considero que hay que romper con los privilegios. Hay que abandonar los privilegios y comenzar a transformar nuestras relaciones con los otros, las otras y el contexto. En ese sentido, en esta película existen diversos protagonistas que van a poder ayudarnos a desglosar las diferentes estructuras que permean en el erotismo. Por ejemplo, la primera estructura que a mí me gustaría hablar es sobre la estructura de clase. Y por ejemplo, un personaje que nos arroja muy bien estas dinámicas de relación es Gas. Gas es un... permítanme, déjenme ponerme más cómodo. Gas es un personaje desempleado, divorciado y a punto de perder la relación que tiene con su hijo porque no ha pagado, pues obviamente, la pensión de este. En ese sentido, él se ve presionado, como ya ustedes habrán visto en la película, se ve presionado a tener que buscar otro método de conseguir dinero para poder seguir viendo a su hijo. Es cuando ve a un grupo de strippers que pues tienen mucho eco en la comunidad, y es cuando él decide formar su propio grupo de strippers. Pero lo interesante de Gas es su condición de clase. Él es un extrabajador obrero de las fábricas metalúrgicas del contexto en donde se desarrolla la película. Y bueno, al quedarse sin ingresos, él se ve a sí mismo como alguien aplazado por la sociedad. Es decir, lo ven como alguien que ya no tiene un ingreso, ya no es el proveedor, ya no es este hombre que se establece bajo la estructura patriarcal y bajo los elementos que uno exige en este sistema capitalista. Es decir, se deja de ser el hombre que provee, el hombre que es todopoderoso, el hombre que está ahí en una relación con su esposa, e incluso se le ve cuestionado porque su esposa se va con otro hombre. Entonces él constantemente trabaja con estas críticas y eso hace que Gas se sienta en una situación precarizada y fuera del contexto en el que vive. Hace unos años encontré un texto que hablaba acerca de que los hombres con mayor ingresos son los que tenían mejor vida sexual. Cuando nosotros nos ponemos a pensar de cómo el capitalismo hace y perpetúa que ciertos hombres que tienen gran ingreso sean aquellos vistos como los don Juanes, como aquellos que tienen todo el control de la sexualidad, ¿en dónde quedan aquellos que somos de clase trabajadora? ¿Cómo se viste nuestra sexualidad? Es curioso que en varias estadísticas se arroje que en la quincena o cuando llega el mes,
existe mayor acceso a estas cuestiones como los juguetes sexuales o los moteles que en otras fechas que no son así. ¿Cuál es nuestra interacción? Entonces, ¿cómo influye la cuestión económica en nuestras relaciones eróticas? Sobre todo en nosotros. ¿Nos sentimos cómodos cuando sabemos que hace falta dinero en la casa? ¿Nos sentimos cómodos y sensuales cuando sabemos que están a punto de cortarnos la luz? Nos sentimos cómodos y sensuales cuando sabemos que la neta no tenemos ni siquiera para invitar al motel. Y si ella lo invita o la identidad femenina lo invita, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos hace sentir eso? Me gustaría que hiciéramos ese ejercicio de reflexión porque pareciera que es algo intrascendente, pareciera que es algo que pasamos por alto, pero las relaciones económicas también influyen en la alcoba. Como parte de el tema tratado anteriormente, les voy a pedir que podamos hacer un ejercicio en torno a nuestros hábitos eróticos y la clase. En ese sentido, recordemos que la lucha por nuestros derechos laborales es tan importante como esta lucha que tenemos por recuperar nuestro ejercicio erótico como hombres. Partir de esta lucha de clases es tan importante como este ejercicio de lucha por nuestra sexualidad. Y como un ejercicio de introspección y autoconocimiento hacia nosotros mismos, propongo el siguiente ejercicio. En un pequeño calendario que podemos realizar, o si tenemos una plantilla, podemos descargar esta plantilla. Vamos a poner el día que cae nuestro ingreso, salario o aquellos pesitos que nos hayamos ganado, y vamos a hacer un conteo de cómo nos vamos sintiendo esos días hasta que cae el siguiente. Y como un pequeño diario de acerca de cómo nos sentimos eróticamente, si nos sentimos sexy, si no nos sentimos sexy, si ese día pues me sentí muy mal o no tuve ganas pues de autoerotizarme. Todo esto lo vamos a anotar en nuestros calendarios para poder así ver qué tanto influye esta cuestión de clase en nuestras relaciones eróticas, ¿va? Siguiendo con estas estructuras que permean en nuestras relaciones eróticas, ahora pasaremos con la edad. En el imaginario colectivo pareciera, y actualmente, tenemos como dos ideas de aquel hombre erótico como en el Facebook o en los memes o esto, ¿no? ¿Cuáles son estas dos identidades? El Sugar Daddy y el viejo rabo verde. Es decir, las nociones que nosotros presentamos en las edades adultas de erotismo pareciera que se refleja con esta cuestión que ya hemos hablado de la clase. Es decir, solamente puedes ser un hombre sexy si tienes cierto grado económico, porque solamente así puedes acceder como a esa dinámica erótica y sexual. Y o aquel viejo que sus interacciones son súper violentas y tiene que ver como desde el acoso. Es decir, desde la noción masculina y la edad, pareciera que solamente existen dos escenarios e imaginarios de cómo ejercer nuestra sexualidad en la vejez. Y tiene que ver con ser o sugar daddy, o tiene que ver con ser este rabo verde, este señor rabo verde que seguramente han ustedes escuchado pues con sus tías, vecinas, abuelos, primas y... ¿no? Se habla de este hombre rabo verde que es este hombre que constantemente está acosando. Entonces, o somos los grandes empresarios que hemos envejecido bien, o somos estos hombres sumamente acosadores. Es decir, no existe algún otro imaginario de la vejez ejerciendo su sexualidad. Pero entonces pensemos, ¿cómo queremos o cómo nos imaginamos en este ejercicio erótico siendo viejos? Gerald es nuestro siguiente personaje y que refleja esta metáfora de la edad en el erotismo. Gerald es el excapataz de la mayoría de los hombres, de los protagonistas de Full Monty. Él tiene una ruptura con el dinero. Cuando deja de ganar lo que ganaba, le miente a su esposa. Y entonces en eso él sigue comprando a crédito
sin mencionarle a la esposa que ya no tiene el puesto de trabajo. Lo que a él le genera un conflicto, tenerlo que platicar con ella, porque piensa que al momento de que él diga que ya no tiene ese dinero, lo va a ver feo o lo va a ver como, va a dejar de verlo como un hombre. Y eso es importante de reflexionar en el papel de Gerald, porque rompe la comunicación con su esposa al él creer que este ideal de hombre con dinero deja de serlo él. Entonces volvíamos a lo mismo del sugar daddy. Pareciera que la única forma que nosotros tenemos de la representación como estable de ser un hombre viejo, eróticamente activo o sexualmente activo, es a partir de obtener dinero, ¿no? Entonces hay que desmontar esa estructura. Muchas mujeres y hombres ya de edad avanzada siguen teniendo prácticas eróticas, quizás no muchas veces desde la penetración, y es por eso que cuando fijamos la sexualidad y el erotismo desde los genitales, estamos siendo totalmente reduccionistas. ¿Por qué? Porque no vemos más allá de las interacciones eróticas. ¿Tú cómo te imaginas en tu vejez? ¿Realmente te imaginas siendo un hombre viejo erótico, un hombre viejo sexy? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo te visualizas? ¿Te has visualizado viejo? Incluso sabemos que la precarización que vivimos ahora desde jóvenes nos vislumbra una vejez muy poco alegre o muy poco imaginaria, como nuestros abuelos o nuestros padres quizás sí hayan tenido la oportunidad, en algunos casos, sabemos que no en su mayoría lo es. Pero nosotros, ¿cómo nos imaginamos nuestra vejez? ¿Cómo nos imaginamos siendo viejos y teniendo nuestras relaciones eróticas? A partir de esto, propongo el siguiente ejercicio. Realicemos un cuento porno de nosotros mismos, pero desde nuestra edad adulta. Es decir, vamos a escribir un video, porque entonces grabaría, bueno, si quieren grabar también, ¿verdad? Pero vamos a escribir un cuento erótico de nosotros siendo viejos. ¿Cómo nos imaginamos ese erotismo? ¿Cómo nos imaginamos esa sexualidad? Y de preferencia que en este cuento porno no exista la penetración. ¿Qué otras realidades tenemos a partir de ello? Hagamos este ejercicio. Rompamos con este esquema que Gerald también rompe en algún momento con su esposa, a partir de cómo nos imaginamos en nuestra interacción con las otras, los otros y nuestro entorno, siendo un viejo sexy, pero no necesariamente yéndonos por estos dos imaginarios de los cuales ya hemos estado hablando. Entonces, en una cuartilla vamos a redactar un pequeño cuento porno de nosotros en nuestra vejez, asumiendo y reflexionando en torno a estos ejercicios eróticos. Nuestra siguiente estructura a analizar es el cuerpo. Y no sé si ustedes han escuchado esta frase de saca el caso para las carnitas, pues bueno, este es el momento. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa en nuestras relaciones eróticas que no nos sentimos cómodos por el aspecto de nuestro cuerpo o por esta cuestión de que nos estamos viendo como de la pancita o que no tenemos el cuerpo escultural y bueno, muchas veces esto nos afecta en nuestras relaciones y es como de que no, pues es que no me siento tan chido y así, hay otros que tienen exceso de autoestima y pareciera que por el hecho de simplemente ser hombres, pues quieren como que sus relaciones eróticas sean con supermodelos y así, ¿no? Pero el ejercicio es hacia nosotros mismos. ¿Cómo nos sentimos con nuestro cuerpo? ¿Cómo nos vemos hacia nosotros mismos en nuestra relación erótica? ¿Nos gustamos? ¿Nos sentimos sexys? ¿Nos vemos al espejo y nos sentimos atraídos hacia nosotros mismos? ¿O eso no, porque es de putos? ¿Cómo es nuestro ejercicio y nuestra interacción hacia nosotros mismos en esta relación con nuestro cuerpo? Dave nos va a acompañar con esta reflexión metafórica. Dave es el mejor amigo de Gus y él se siente acomplejado por su cuerpo. Es una persona que se siente muy acomplejado porque está muy gordito y al momento de cuidar su salud siempre lo deja a medias porque prefiere comer chocolates. Esto lo que genera es un cierto distanciamiento con su esposa y también le genera mucho conflicto al tener que formar parte de este grupo de baile de striptease que está conformando Gus.
Entonces, esto genera mucho conflicto en Dave, porque no se siente sexy, porque piensa que al descubrirse enfrente de las demás personas no va a ser este cuerpo de Adonis que se presenta en la mayoría de los striptease. Y el ejercicio es igual hacia nosotros. Para este ejercicio de autoconocimiento de esta estructura, vamos a realizar algo que se llama el mapeo corporal. Vamos a dibujar una pequeña silueta de nosotros mismos, y en esta silueta vamos a identificar las partes del cuerpo que nos gustan a nosotros y cuáles partes del cuerpo no. Por ejemplo, a mí me gusta mucho mi espalda, pero algo que me hace sentir incómodo son las estrías que tengo en mis nalgas. Sin embargo, me gusta mucho tocarme mis nalgas. ¿Cuáles son mis favoritas al momento de disfrutar? Excluyendo los genitales, sabemos, y es una idea muy generalizada, que los genitales son la parte más estimulante. Ok, pensemos más allá de los genitales. ¿Qué otras partes de nuestro cuerpo nos gustan que nos toquen? Nos gusta que nos toquen las piernas, nos gusta que nos toquen los brazos, que nos toquen el cuello. ¿A quién no le gusta ser ahorcado de vez en cuando? ¿A quién no le gusta ser tocado del cuello, ser tocado del brazo, ¿Qué otras partes del cuerpo nos gustan y nos erotizan? Eso es importante mapearlas en este ejercicio que vamos a realizar, y cuáles no nos apetecen que nos estimulen. Por ejemplo, yo por parte de la entrepierna a veces me siento muy incómodo o me da mucha risa que me toquen esa parte y entonces no lo disfruto del todo. Pero que me que me toquen las nalgas, eso es sumamente placentero para mí. Hagamos este ejercicio del mapa corporal y veamos qué otras partes de nuestro cuerpo, aparte de los genitales, nos hacen sentir cómodos con nosotros mismos y nos hacen sentir sensuales hacia los otros, las otras, y hacia nosotros mismos primordialmente. Dibujemos este ejercicio y tratemos de hacer este ejercicio de autoconocimiento, identificando cuáles son estas partes del cuerpo que nos hacen sentir sexys. Los últimos meses hemos visto el auge de un movimiento que históricamente siempre ha estado presente, y tiene que ver con el movimiento contra el racismo. Hemos visto en las noticias cuántos y tantos abusos policíacos hacia personas de razas que no son la caucásica, la blanca, no se ven todos los días, y esto también corresponde al erotismo. Cuando hablamos de una persona negra, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Por lo regular, que tiene un pene grande, que sabe bailar de forma muy erótica, es decir, existen muchos prejuicios en torno a las razas y a cómo se distribuye el erotismo según estas razas. Y esto perpetúa muchas dinámicas muy violentas, por ejemplo la trata. La trata es una de estas dinámicas que se perpetúa no solamente a partir de la clase y el género, sino también de la raza. ¿Por qué? Porque nunca falta que existe un imaginario en torno a que las morenas se mueven mejor, o que las rusas se mueven de cierta manera, ¿no? Y de la misma manera pasa con los hombres. Pareciera que estos hombres cumplidores son los morenos, los negros, aquellos que tienen el pene grande, aquellos que lo hacen súper delicioso. Pero en realidad esto no es más que un estereotipo, porque justo en la película de Full Monty existe un personaje llamado Horse, que justo lo convocan porque al ser negro seguramente tiene una herramienta, y así lo dicen en la película, que va a ayudar para este grupo de strippers. Sin embargo, se dan cuenta que Horse no le gusta desnudarse, y también no está como muy comprometido con esta idea de la gran herramienta que se le atribuye a las personas de raza negra, sino más bien él contribuye al grupo a partir de el baile, que también es un estereotipo, pero Horse lo transforma de forma muy interesante en esta película. Entonces, ¿cómo los estereotipos también afectan en nuestras relaciones eróticas a partir de este prejuicio de raza? Es decir, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Pues ese güey la ha de tener grande porque pues es negro, ¿no? O ¿cuántas veces no hemos escuchado que ese güey se ve que se ha de mover bien chido porque es chacal en las relaciones homoeróticas? Es decir, ¿cuántas veces no hemos partido de la idea y de los prejuicios de raza para establecer o decir que tal persona es o tal persona hace, y entonces
ponemos grandes expectativas en esa persona y esa persona pues en realidad se come estos prejuicios y no puede disfrutar plenamente de su sexualidad porque pareciera que siempre debe de cumplir con estos roles que se establecen según su raza. ¿Cuántas veces en nuestras dinámicas eróticas no hemos partido de este ejercicio? De por qué es chacal, de por qué es moreno, de por qué es blanco. Reflexionemos en torno a eso y el ejercicio que ahora propongo es establecer cuántas veces en nuestras relaciones erótico-afectivas no hemos establecido una relación por este mito de la raza, por este prejuicio de la raza, de por qué es moreno, de por qué es morena, de por qué. Hagamos ese ejercicio, establezcamos si realmente nuestras relaciones eróticas no parten del prejuicio y no de otro tipo de vinculaciones. Reflexionemos en cómo nos estamos vinculando a partir de este ideal que se le pone a las personas con base a los prejuicios. Ya casi estamos cerrando este taller y ahora toca el caso de la estructura de la heterosexualidad. La heterosexualidad ha sido abordado sobre todo por teóricas feministas que nos han permitido a nosotros como hombres vislumbrar que muchas de nuestras relaciones están basadas en una estructura dominante heterosexual. ¿Esto en qué se traduce? En que muchas veces nuestras relaciones están determinadas porque lo masculino domina a lo femenino en esta idea tradicional heterosexual. Y bueno, es que la heterosexualidad ya es como muy del siglo pasado, ¿no? Actualícense, pónganse en este siglo. En ese sentido, la heterosexualidad también influye en la forma en cómo erotizamos y cómo nos relacionamos eróticamente. Y ¿cuántas veces no hemos dicho, por atrás no? Porque somos muy machitos, porque por atrás no nos gusta, porque es un mito que existe el punto G en la parte de atrás. Eso lo he escuchado de muchos hombres heteros. Entonces, ¿qué sucede con la heterosexualidad en el erotismo? ¿Cuántas veces hemos dejado de sentir placer por vivir en un sistema heterosexual? Estos ejercicios, por ejemplo, esta metáfora la podemos ver a partir del personaje de Guy y de Steve, que mantienen una relación. Si bien Guy intentó suicidarse en algún momento de la película y es depresivo, y Steve es muy brusco y atractivo en el mismo contexto de la película, ellos comienzan a tener una relación íntima. Y cuando hablo de una relación íntima, no solamente tiene que ver con una relación profundamente sexual, sino también tiene que ver con una relación de amistad. Esta relación de amistad que muchas veces no se da entre los hombres, o se da a partir de que decimos que o solapamos a nuestros amigos hombres, no se da en la profundidad íntima o afectiva, porque eso es muy joto, porque eso es muy gay. ¿Cuántas veces no hemos explorado nuestro ámbito erótico por creer que esas relaciones no nos van a ser muy heterosexuales, que digamos? Rompamos con la heterosexualidad, dejemos atrás la heterosexualidad y comencemos a disfrutar. ¿Por qué no comenzar a ser hombres sumisos? ¿Por qué no pensar en esas relaciones en donde te tienen atado, te tienen bajo unos tacones? ¿Por qué no pensar en estas relaciones para estimular nuestro ano, para estimular otras partes de nuestro cuerpo, otros relatos eróticos de nosotros? Miremos más allá de lo heterosexual y comencemos a explorar. El heteroerror nos mantiene en una situación que no nos permite erotizarnos hacia nosotros mismos de la manera que nos gustaría. Pensemos más allá de la heterosexualidad. Rompamos con la heterosexualidad en nuestras relaciones, al menos en nuestras relaciones personales, y comencemos a explorar otras formas de relacionarnos. Como hemos visto en el taller, hay diferentes estructuras que permean nuestros cuerpos y que hacen que el erotismo no sea tan libre como lo pensamos. Este ejercicio hay que irlo reflexionando y podemos abordarlo desde diferentes enfoques, como había mencionado.
aquí la invitación es que también ustedes me compartan cuál es su enfoque favorito del erotismo, desde dónde ustedes han escuchado, han hablado del tema, y también, ¿por qué no?, retroalimentar estas reflexiones que hemos hecho a partir de las diferentes estructuras que transversalizan nuestro cuerpo y que hacen que el erotismo sea no tan libre su ejercicio, o todo lo contrario, alternativas para que nuestro erotismo sea más libre. En ese mismo sentido, yo propongo una herramienta para recuperar nuestro erotismo, y es el striptease masculino. Algunas recomendaciones para hacer un striptease masculino es un buen baño. Hay que disfrutarnos antes de realizar este striptease, estar bien limpios, por favor. Se deben lavar entre las nalgas, porque creo que a muchos les cuesta trabajo eso, pero si a ti no te cuesta trabajo y sabes cómo hacerlo, adelante. Si no, podemos hacer un video de cómo se debe de lavar entre las nalgas, no hay ningún problema. Un buen baño, un buen perfume. Si no te gusta usar perfume y a ti te gusta oler a tacos de carnitas, quizás te puedes ahí oler un poquito de tacos de carnitas, pero si a ti te gusta oler más chido, te recomiendo que vayas a estas botiquerías antiguas. Venden unos aceititos de olor muy chidos, y eso te pones un poquito y con eso apantallas bien chido. Y la ropa más sexy que tengas, por ejemplo, yo ahorita me puse unos boxers que me encantan, me gusta cómo se me ven, y pues obviamente la corbatita aquí para que... Ponte la ropa que a ti te haga sentir más sexy, esta ropa que te haga sentir cómodo, que te haga sentir sensual, y esto ayudará al ejercicio del striptease. Una muy buena pieza musical, a mí me encanta Toxic de Britney Spears para hacer este ejercicio erótico de el striptease, y vaya que me encanta hacer este paso que va. Digo, si tuviera también un vestido aquí transparente, uff, ya lo tendría puesto, pero bueno, por cuestiones de censura, ya saben, las redes sociales no se puede, se me vaya a ver el pezón y me lo censuran, no, por favor. Entonces, tratemos de ponernos una ropa cómoda, una buena pieza musical y un buen público. Este buen público puede ser nuestra pareja, nuestra amigo, amiga, si es que quieren, obviamente previo consentimiento. Recuerden que el consentimiento también es muy sexy, muy erótico, si se sabe hacer. Si no, pues podemos ahí pasarnos unas clasecitas de cómo hacer este consentimiento más erótico. Por ahí hay gente que lo trabaja muy bien. Y si no, un espejo. Hacernos un striptease hacia nosotros mismos. Conocernos, ver cómo nos gusta movernos. Si no te gusta bailar, al menos ahí más o menos moverte, poderte ver en el espejo. Este ejercicio de striptease hacia nosotros mismos como un proceso de autoconocimiento es muy rico. Recordemos también nuestro mapeo del cuerpo, qué partes nos gusta que nos vean, qué otras partes no nos gusta que nos vean, qué ejercicio nos gusta mucho realizar al momento de movernos. Todo esto es importante, y es por eso que es bueno tener a nuestra mano nuestro mapeo de erótico, nuestro mapeo corporal que hicimos en una de las actividades anteriores. Y por último, disfrutemos. Gayle Rubin, y si no la estoy malinterpretando, en uno de sus textos decía: hay que dejar de tomarnos el sexo tan en serio y comenzar a divertirnos. Comencemos a divertirnos, vatos. Dejemos de ser tan rígidos, dejemos de ser tan pinches machos dominantes, dejemos de ser estos güeyes que se creen la pinche gran verga, y comencemos a sentirnos y disfrutarnos hacia nosotros mismos. Comencemos a disfrutarnos, a divertirnos, que si no se te paró porque te pusiste bien nervioso, pues diviértete, carnal, no pasa nada. Que si no te sientes cómodo y prefieres mejor platicar, pues también, cuéntate unos chistes, antes de sentir más cómodo. Disfruta, diviértete. Dejemos de tomarnos esto tan en serio y comencemos a disfrutar nuestros cuerpos. Arrebatémosle al patriarcado, al capitalismo, al capacitarismo, al racismo, todo esto que nos han quitado, y comencemos a disfrutar y generar nuevas relaciones. Muchas gracias. Sana cuerpo, sana, sana cuerpo, sana, espíritu cura, sana cuerpo, sana, sana cuerpo, sana, espíritu cura.